Su madre la entregó a un hombre de montaña discapacitado. Pero lo que él hizo a continuación sorprendió a todos. Esta es la historia de una joven cuya madre tomó una decisión imposible en un acto de desesperación y de un legendario montañés que había perdido todo lo que le definía. Lo que comenzó como una transacción nacida de la desesperación terminó transformando dos vidas para siempre. Hola, querido amigo, soy Jasper Ashwood, tu narrador de Mountain Tales. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y dejar un comentario a continuación diciéndome desde dónde nos estás escuchando. Un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten de la historia. El sol de la tarde se colaba por las rendijas de las paredes de madera de la cabaña, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire quietud. Sarah enhebró la aguja con movimientos precisos, entrecerrando los ojos por el cansancio. Llevaba horas remendando la misma camisa gastada, una tarea que apenas le daría para comprar harina de maíz y un poco de tocino salado. Le dolían los dedos, pero no podía parar. No había tiempo para descansar cuando cada moneda contaba, cuando la supervivencia pendía de un hilo tan fino. Desde la habitación de atrás llegó una tos húmeda y ruidosa, seguida de un débil jadeo en busca de aire. Sara dejó el remiendo en su regazo y se puso de pie, con las rodillas entumecidas por estar sentada en la dura silla de madera. Cruzó el estrecho espacio de la cabaña que una vez había sido su hogar cuando su padre aún vivía, cuando trabajaba como guía para las caravanas de carros, dirigiéndose al oeste a través de los pasos de montaña. Ahora solo quedaban estas rugosas paredes, algunos muebles maltrechos, una estufa fría y los recuerdos de tiempos mejores. Su madre yacía en un estrecho catre cubierto con una colcha tan remendada y reparada que no quedaba visible nada de la tela original. Su rostro, que una vez había sido hermoso y lleno de vida, parecía demacrado y gris como la nieve vieja. Sus ojos hundidos se abrieron cuando Sara entró, y había algo en ellos más allá del dolor físico, algo que parecía culpa. No deberías haberte levantado, hija. La mujer susurró, con una voz como hojas secas raspando piedra. Tienes mucho trabajo. El trabajo puede esperar, respondió Sara, acercándose para ajustar la delgada almohada bajo la cabeza de su madre. ¿Cómo te encuentras hoy? Su madre no respondió de inmediato. Otra tos la sacudió, atormentando su frágil cuerpo. Sara esperó, sosteniendo un paño que pronto mostró las manchas brillantes de sangre que había llegado a temer. Cada mancha roja era una cuenta atrás, un recordatorio de que el tiempo se agotaba más rápido de lo que ella podía ganar el dinero necesario para salvar la vida de su madre. Iré al puesto comercial mañana, dijo Sara, tratando de mantener la voz firme. Quizás el comerciante nos conceda más crédito. Podremos pagarle cuando termine el encargo de costura de la señora Henderson. La mano de su madre, delgada como la garra de un pájaro, se extendió y agarró la muñeca de Sara con una fuerza sorprendente. No más crédito, susurró. No más. No podemos. La puerta se abrió de golpe y Tom entró tambaleándose, con la cara enrojecida y el pelo oscuro revueltos. Tenía 11 años. Era todo codos y rodillas y energía desesperada, y se esforzaba por ser el hombre de la familia cuando aún era solo un niño. Sara, dijo sin aliento, dejando caer un pequeño paquete envuelto en tela sobre la mesa. El comerciante dice que no puede darnos nada más. Dice que ya le debemos demasiado. Sara sintió la familiar opresión en el pecho, el pánico que había aprendido a ocultar tras una expresión tranquila. Asintió lentamente y puso una mano sobre el hombro de Tom. Lo has hecho bien, le dijo. Ahora ve a lavarte al arroyo. Yo prepararé la cena. Tom la miró con esos ojos que parecían demasiado viejos para su juventud. Ojos que habían visto demasiadas penurias. Pero Sara, apenas hay nada. Nos las arreglaremos, dijo ella con firmeza. Siempre lo hacemos. Ahora vete. Después de que Tom se marchara, Sara desenvolvió el paquete. Dentro había un pequeño trozo de tocino salado, un puñado de frijoles y media barra de pan que ya empezaba a endurecerse. Apenas era suficiente para una comida decente, y mucho menos para 3 personas durante varios días.
Se dejó caer en la silla junto a la mesa y se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose solo un momento de desesperación antes de tener que volver a ser fuerte. Fue entonces cuando lo oyó, el sonido de un carro que se acercaba. Aquí, en las colinas, los visitantes eran escasos. Su padre había elegido este lugar remoto precisamente porque le gustaba el aislamiento, la cercanía a los senderos de montaña por los que guiaba a la gente. Pero ahora ese aislamiento se sentía como un abandono. Sara se acercó a la pequeña ventana y miró hacia afuera. Una carreta bien construida, tirada por 2 caballos fuertes, subía por el camino rocoso hacia su cabaña. El conductor era un hombre mayor al que no reconoció, curtido y de aspecto capaz, pero fue la mujer sentada a su lado la que le cortó la respiración a Sara. Martha Brennan, incluso desde la distancia, incluso después de todos estos años, Sara la reconoció. Era una mujer de prestigio, de las que habían venido del este con dinero y buena educación, aunque se había adaptado a la vida en la frontera con notable elegancia. El padre de Sarah había trabajado para la familia Brennan años atrás, guiando al viejo Benjamin Brennan y a su hijo por los pasos de montaña en expediciones de caza y en los reconocimientos de sus vastas propiedades. ¿Qué hacía Martha Brennan allí? Sarah se alisó rápidamente el vestido gastado y se apartó un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Salió justo cuando la carreta se detenía en el pequeño claro frente a la cabaña. El cochero, que se presentó simplemente como Jacob, ayudó a Martha a bajar con la facilidad que da la práctica de un largo servicio. «Señorita Sara», dijo Martha, con voz amable pero formal. «¿Cuánto tiempo?» «Sí, mamá», respondió Sara, haciendo una ligera reverencia por costumbre. «¿En qué puedo ayudarla?» La mirada de Martha se desplazó más allá de Sara hacia la cabaña, fijándose en su evidente pobreza. Faltaba el relleno entre los troncos, y el humo que salía del fuego era demasiado escaso para protegerse del frío de la noche. «¿Puedo pasar? Tengo algo importante que discutir con usted y con su madre». El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Condujo a Martha al interior de la cabaña, muy consciente de lo miserable que debía parecer todo a alguien acostumbrado a cosas más refinadas. Su madre, al oír voces, había intentado incorporarse en su carruaje. «Martha», susurró, abriendo mucho los ojos. Martha cruzó el pequeño espacio y se arrodilló junto al catre, con una humildad sorprendente para una mujer de su posición. «Elizabeth», dijo en voz baja, «he venido tan pronto como he podido». Sara miró a ambas, confundida. «¿Sabías que iba a venir?», le preguntó a su madre, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hija», susurró. «Perdóname. No tenía otra opción». Sara sintió que el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. «¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?». Martha se puso de pie y se volvió hacia Sara. Su expresión era grave, pero no desagradable. «Tu madre me envió una carta hace 3 semanas», explicó. «Me contó tu situación, su enfermedad, tus dificultades. Me pidió ayuda». Sara apretó los puños a los lados del cuerpo. «No necesitamos caridad», dijo con voz más dura de lo que pretendía. «No es caridad», respondió Martha. «Es un acuerdo, una propuesta. Tu madre y yo ya hemos aceptado los términos. Ahora necesitamos tu consentimiento». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Sara mirando a su madre. «¿Qué has hecho?». Su madre estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas demacradas. «Tenía que hacerlo», susurró Elizabeth. «Me estoy muriendo, Sara. Puedo verlo. Tú también puedes verlo. Y cuando me haya ido, ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará con Tom? Pasarás hambre o algo peor». No podía permitir que eso sucediera. Martha metió la mano en su bolso y sacó un documento doblado. «Mi sobrino Caleb Brennan necesita una esposa», dijo directamente. «Él fue herido en un ataque de un oso pardo hace 2 años. Sus piernas sufrieron graves daños. Puede caminar, pero solo con gran dificultad y la ayuda de un bastón. Desde el accidente, se ha vuelto amargado y retraído. Se niega a ver a nadie. Se niega a salir del rancho. La familia está preocupada por su futuro, por su soledad». Sara la miró fijamente, comprendiendo como un frío amanecer.
¿Quieres que me case con él? Sí, dijo Martha. Tu madre ya ha dado su consentimiento en tu nombre. A cambio, pagaré todo el tratamiento médico de tu madre, los mejores médicos, las mejores medicinas, todo lo que necesite. Tu hermano Tom será enviado a una escuela adecuada. Tendrá todas las oportunidades para hacer algo de su vida. Y tú vivirás en el rancho Brennan como esposa de Caleb, con toda la seguridad y comodidad que eso proporciona. Sarah se volvió hacia su madre, con la traición ardiendo en su pecho. Me has prometido a un desconocido. Me has vendido. Yo te salvé. Su madre jadeó entre toses. A las dos. Sarah, por favor, compréndelo. Me estoy muriendo. Nada puede cambiar eso. Pero no podía morir sabiendo que te dejaba sin nada, sabiendo que Tom acabaría en un orfanato o algo peor. De esta manera estaréis a salvo. Tendréis todo lo que necesitáis. Pero no lo conozco, dijo Sarah con la voz quebrada. No lo amo. Él no me ama. El amor puede crecer, dijo Martha en voz baja. O, como mínimo, puede desarrollarse el respeto y la colaboración. Caleb es un buen hombre bajo su dolor. Su padre fue uno de los mejores hombres que he conocido, y Caleb tiene esa misma fuerza en él. Antes del accidente era una leyenda en estas montañas. No había ningún sendero que no conociera, ningún pico que no hubiera escalado. Era un auténtico hombre de montaña, respetado y admirado por todos los que lo conocían. Sarah sintió lágrimas calientes en sus mejillas, lágrimas de ira, miedo e impotencia. Y si me niego, tu madre morirá sin tratamiento, dijo Martha sin rodeos. Tom no tendrá futuro y tú te quedarás sola en estas montañas con el invierno acercándose. No te obligaré, Sarah. Tampoco lo hará tu madre, pero ambas sabemos que realmente no tienes otra opción. Sarah miró a Tom, que había vuelto a entrar sigilosamente y se había quedado en la puerta, con su joven rostro asustado y confundido. Miró a su madre, muriendo poco a poco en aquella estrecha cama. Pensó en la interminable pobreza, el hambre consciente, las noches frías y el futuro incierto. Martha tenía razón. No había elección. En realidad, no. ¿Cuándo tengo que irme?, preguntó Sarah con voz hueca. The wagon will return for you in 1 week, Martha replied. That gives you time to prepare to say your goodbyes. The marriage will take place at the ranch. Caleb has already agreed to the arrangement. After Martha se marchó, Sarah se quedó sentada en silencio mientras su madre lloraba y se disculpaba una y otra vez. Tom se acercó sigilosamente y tomó la mano de Sarah. ¿De verdad vas a casarte con alguien que no conoces?, le preguntó. Sí, susurró Sarah, por ti y por mamá, para que podáis vivir. Tom la abrazó y Sarah lo abrazó con fuerza, a ese hermanito por el que estaba sacrificando todo para salvarlo. Esa noche se acostó despierta en el desván, mirando las vigas toscas de madera sin cepillar que tenía sobre la cabeza, y se preguntó a qué tipo de hombre la estaban entregando. Un hombre de montaña lisiado, un recluso amargado, un extraño que sería dueño de su vida. La semana pasó en una confusión de preparativos. La madre de Sarah mejoró ligeramente con las medicinas que Martha había enviado, lo suficiente como para sentarse y hablar. Le contó a Sarah historias sobre la familia Brennan, sobre el viejo Benjamin, que había sido justo y honesto, sobre su vasto rancho que se extendía por los valles de las montañas. Pero no sabía nada sobre Caleb, solo que había sido salvaje y libre antes de que el ataque del oso pardo lo cambiara todo. La mañana en que Sarah se marchaba, su madre la llamó para que se acercara. Sé que me odias, susurró Elizabeth. Sé que te sientes traicionada, pero Sarah, lo hice por amor. No podía dejarte sin nada. Al menos así tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué?, preguntó Sarah con amargura. De ser la niñera de un desconocido lisiado. Una oportunidad de vivir, respondió su madre. Una oportunidad de estar a salvo. Quizás incluso una oportunidad de ser feliz, si te dejas encontrarla. Sarah no se atrevía a perdonar. Todavía no. La herida estaba demasiado reciente, pero besó la frente de su madre y le prometió que le escribiría. Cuando llegó la carreta, Jacob la ayudó a cargar sus pocas pertenencias.
2 vestidos, la Biblia de su madre, el viejo cuchillo de caza de su padre, una fotografía de la familia en tiempos mejores. Tom se aferró a ella hasta que ella le separó suavemente los brazos. «Pórtate bien», le dijo ella. «Estudia mucho. Haz algo de tu vida». «Lo haré», prometió él, con lágrimas corriéndole por la cara. «Te haré sentir orgullosa, Sarah». El viaje al rancho Brennan les llevó casi todo el día. Subieron más alto por las montañas, siguiendo viejos caminos de caza que serpenteaban entre altísimos pinos y afloramientos de granito. El aire se volvió más enrarecido y frío. La nieve se aferraba a los picos sobre ellos, eterna e intimidante. Era una zona salvaje, el tipo de lugar donde solo los más fuertes sobrevivían. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender hacia las crestas occidentales, llegaron a un valle elevado. Sarah contuvo el aliento. El rancho Brennan se extendía ante ella, pero no era nada como había imaginado. No era una granja apacible, era una fortaleza en la montaña. La casa principal estaba construida con troncos macizos, bien sellados contra las inclemencias del tiempo, con un techo empinado para desviar la nieve y un amplio porche que rodeaba 2 lados. El humo salía de una gran chimenea de piedra. Detrás de la casa principal había un robusto granero, un corral con caballos y dependencias para el almacenamiento y el trabajo. Todo hablaba de permanencia y fuerza. La tierra en sí era espectacular. El fondo del valle albergaba pastos donde pastaba el ganado, pero estaban rodeados por todos lados por laderas boscosas que se elevaban hacia la roca desnuda y la nieve de las altas cumbres. Era un lugar esculpido en la naturaleza salvaje, mantenido en pie gracias al esfuerzo constante y la determinación. Jacob detuvo el carro delante de la casa principal. Se abrió la puerta y salió Martha, seguida de una mujer más joven que Sarah no reconoció. «Bienvenida», dijo Martha. «Entra, debes de estar agotada». Sarah bajó del carro, con las piernas entumecidas por el largo viaje. Siguió a Martha al interior de la casa y, a pesar de su ira y su miedo, no pudo evitar darse cuenta de la calidez y solidez del lugar. La sala principal tenía una enorme chimenea con un fuego que crepitaba alegremente. Las paredes estaban decoradas con trofeos de cacerías exitosas, cuernos de alce, una piel de oso, el cráneo de una cabra montés, mapas dibujados con gran detalle y colgados en marcos que mostraban senderos y pasos de montaña. Había sido la casa de un hombre de montaña, un lugar construido por alguien que conocía y respetaba la naturaleza salvaje. Martha la llevó a través de la casa, mostrándole la cocina, el comedor y una biblioteca llena de libros sobre exploración e historia natural. Finalmente, subieron las escaleras hasta el segundo piso. «Esta será tu habitación», dijo Martha, abriendo una puerta. «Al menos hasta que Caleb y tú decidáis lo contrario». La habitación era sencilla pero cómoda. Una cama con un edredón grueso, un armario, un lavabo y una ventana con vistas al valle y a las montañas más allá. Era más de lo que Sarah había tenido nunca. «Gracias», dijo Sarah en voz baja. «Las habitaciones de Caleb están al final de este pasillo», continuó Martha. «Él se mantiene a solas la mayor parte del tiempo. Tiene un estudio en la planta baja donde trabaja en las cuentas del rancho y la correspondencia. Lo conocerás mañana. La boda es al día siguiente». «¿Tan pronto?». La voz de Sarah sonó más baja de lo que pretendía. «No hay ningún beneficio en esperar», dijo Martha con suavidad. «El acuerdo está hecho. Prolongar la expectación solo lo hace más difícil». Esa noche, Sarah se acostó en la cama desconocida y escuchó los sonidos de la noche en la montaña. El viento susurraba entre los pinos. Un búho ululó desde algún lugar en la oscuridad. Y en algún lugar de esta casa estaba el hombre con el que se casaría, el desconocido al que su madre la había prometido. Se preguntó si él también estaría despierto, si le molestaba este acuerdo tanto como a ella, si se sentía tan atrapado. Al día siguiente, Sarah exploró los terrenos del rancho, tratando de familiarizarse con lo que sería su nuevo hogar. Los trabajadores con los que se encontró fueron educados pero distantes, como si no supieran cómo tratarla. Escuchó a 2 hombres hablando cerca del granero. «He oído que el jefe se va a casar», dijo uno. «Ya era hora», respondió el otro. «Quizás una esposa lo saque de esa oscuridad en la que ha estado».
Pobre mujer, sin embargo. Casarse con alguien que apenas puede caminar. Probablemente esté desesperada. Debe serlo. Las mejillas de Sara ardían, pero siguió caminando. No se le equivocaban. Estaba desesperada. Por eso estaba allí. A última hora de la tarde, estaba en la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros, cuando lo oyó. El golpe irregular de unos pasos, el golpeteo de un bastón sobre el suelo de madera. Se volvió. Un hombre estaba de pie en la puerta. Era alto, de complexión fuerte en los hombros y el pecho. Su cabello oscuro era más largo de lo que estaba de moda, le llegaba al cuello. Tenía rasgos marcados, todos angulosos y la piel curtida. Quizás había sido guapo en otro tiempo, pero ahora su rostro estaba marcado por líneas de amargura permanente. Sus ojos, de un gris pálido como nubes de tormenta, la miraban sin emoción. Se apoyaba pesadamente en un bastón tallado en madera de fresno de montaña, y Sara podía ver la rigidez de su pierna izquierda, la forma en que sostenía cuidadosamente su peso. Este era Caleb Brennan, el legendario hombre de las montañas reducido a cojear por su propia casa. «Tú debes de ser Sara», dijo. Su voz era grave y áspera, como piedras chocando entre sí. «Sí, señor», respondió ella, levantando la barbilla. «Tú debes de ser Caleb». Él asintió con la cabeza una vez. «Martha dice que nos casaremos mañana». «Eso es lo que me han dicho». «¿Has aceptado esto?», preguntó él. «¿Tú elegiste esto?». La ira de Sara estalló. «¿Y tú?», replicó ella. «No», admitió él, «pero soy un sin perspectivas de encontrar esposa de otra manera». «¿Cuál es tu excusa?». «Mi excusa», dijo Sara con voz temblorosa, «es que mi madre se está muriendo. Mi hermano tiene 11 años y nos estábamos muriendo de hambre. Mi excusa es que no tenía otra opción». Caleb la observó durante un largo rato. Entonces, sorprendentemente, su expresión se suavizó ligeramente. «Al menos eres sincera», dijo. «Eso es más de lo que esperaba». Se dio la vuelta para marcharse, con movimientos torpes y claramente dolorosos. Sara se encontró hablando antes de poder detenerse. Dicen que era su nombre de las montañas, uno de verdad. Se detuvo, dándole la espalda. Yo era... ¿Qué pasó? El oso pardo. Estuvo callado tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló sin darse la vuelta. El oso me arrancó las piernas, pero yo perdí todo lo demás por mi cuenta. Luego se marchó, con el sonido de su bastón resonando en el pasillo. La boda tuvo lugar a la mañana siguiente en la sala principal de la casa. No había invitados excepto Martha, Jacob y unos pocos peones de confianza. El predicador itinerante, un anciano curtido que recorría las comunidades de las montañas, ofició la ceremonia con eficaz solemnidad. Sara llevaba un sencillo vestido que le había proporcionado Martha, de color crema y bien confeccionado, pero nada festivo. Caleb llevaba pantalones oscuros y una camisa limpia, apoyándose en su bastón durante toda la ceremonia. Pronunciaron sus votos con voz monótona, como dos personas atrapadas por las circunstancias. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Caleb no la besó. Simplemente asintió con la cabeza una vez y se dio la vuelta, cojeando de vuelta a su estudio. Sara se quedó allí, una mujer casada, sintiéndose más sola que nunca en su vida. Las primeras semanas en el rancho transcurrieron en una extraña y fría rutina. Sara comía en el comedor, siempre sola. Caleb comía en su estudio o en sus habitaciones. Apenas se veían excepto de pasada. Cuando se encontraban en el pasillo o en el porche, intercambiaban saludos corteses y nada más. Sara se dedicó a aprender el funcionamiento de la casa. La cocinera, una mujer capaz llamada Hannah, le enseñó las rutinas de la cocina. La ama de llaves, Ruth, le explicó los horarios de limpieza. Sara descubrió que a pesar del aislamiento de Caleb, el rancho funcionaba a la perfección gracias a la buena gente que hacía su trabajo con fidelidad. También descubrió pruebas de quién había sido Caleb antes del accidente. En la biblioteca, encontró diarios escritos con una letra firme y segura, en los que se describían expediciones a territorios inexplorados. Había bocetos de pasos de montaña, notas sobre senderos de caza y fuentes de agua,
observaciones sobre los patrones climáticos y los cambios estacionales. Este había sido un hombre que conocía la naturaleza salvaje íntimamente, que la había amado y dominado. En la sala principal, entre los trofeos de caza, encontró una piel desnuda que le hacía las patas. Era enorme, con garras tan largas como sus dedos. Hannah se dio cuenta de que lo miraba. Es de la primera caza en solitario del señor Caleb. El cocinero dijo que tenía 17 años. Rastreó a ese oso durante 3 días a través de una ventisca. Todos decían que estaba loco, pero lo derribó limpiamente. Su padre estaba muy orgulloso. ¿Cómo era él?, preguntó Sarah. Antes de que el rostro curtido de Hannah se suavizara con el recuerdo, como las propias montañas, dijo: salvaje, libre y fuerte, intrépido. Se iba durante semanas, guiando a cazadores o explorando nuevos territorios. No había ningún sendero en estas montañas que no conociera. La gente venía desde el este solo para que Caleb Brennan les guiara. Era una leyenda antes de cumplir los 25 años. ¿Qué le pasó?, insistió Sarah. El oso. Hannah sacudió la cabeza. El oso le destrozó el cuerpo, señorita. Pero perder quién era, eso fue lo que le destrozó el espíritu. Después del ataque, ya no podía ir a las montañas. No podía hacer lo que le gustaba. Su padre intentó ayudarle a ver que aún podía tener una buena vida dirigiendo el rancho, pero Caleb no podía aceptarlo. Entonces el señor Benjamin murió y Caleb se cerró por completo. Esa noche, Sarah se quedó despierta pensando en el hombre con el que se había casado. Una leyenda atrapada en un cuerpo que le había traicionado, confinado a una vida que nunca había deseado. Ella entendía ese tipo de trampa. ¿Acaso la decisión de su madre no la había atrapado a ella de la misma manera? Una mañana, unas 3 semanas después de la boda, Sarah decidió que ya había tenido suficiente de ese frío silencio. Después del desayuno, se dirigió al estudio de Caleb y llamó con firmeza a la puerta. «Adelante», dijo él. Ella abrió la puerta y entró. El estudio estaba lleno de libros y mapas. Un gran escritorio dominaba el espacio, cubierto de papeles y libros de contabilidad. Caleb estaba sentado detrás de él, con un bolígrafo en la mano, mirándola con sorpresa. «Tenemos que hablar», dijo Sarah, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Sobre qué?» «Sobre cómo vamos a vivir», respondió ella. «Entiendo que este matrimonio no fue tu elección. Tampoco fue la mía. Pero ahora estamos aquí y no veo el sentido de vivir como extraños que comparten una casa por casualidad». «¿Qué propones?», preguntó Caleb, dejando la pluma. «Como mínimo compartimos las comidas», dijo Sarah. «Hablamos como seres humanos. Intentamos construir algo que no sea completamente miserable. No pido amor ni fingir, solo civismo básico y tal vez, con el tiempo, amistad». Caleb la miró durante un largo rato. Sus ojos grises eran indescifrables. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué te importa? Podríamos vivir vidas separadas fácilmente, porque yo voy a estar aquí el resto de mi vida», dijo Sarah sin rodeos. «Tú también. Podemos hacer que sea soportable o podemos convertirlo en un infierno». «Ya he tenido suficiente infierno. Gracias». Casi sonrió. Solo fue un ligero tic en la comisura de la boca, pero fue algo. «Muy bien», dijo. «Cenaremos juntos, pero no esperes una conversación alegre». «No espero nada más que tu presencia», respondió Sarah. «Es un comienzo». A partir de esa noche, compartieron la cena en el comedor. Caleb se sentó en un extremo de la larga mesa y Sarah en el otro. Las primeras comidas transcurrieron en casi silencio, solo roto por las peticiones de pasar los platos, pero poco a poco comenzaron las pequeñas conversaciones. El tiempo, el rancho, temas neutros y seguros. Sarah se enteró de que Caleb seguía dirigiendo el rancho y tomando todas las decisiones importantes, aunque no pudiera salir a caballo para supervisarlo todo personalmente. Tenía una mente aguda para los negocios y un profundo conocimiento de la tierra y el ganado. Sus trabajadores respetaban su criterio, aunque se burlaban de su condición. También comenzó a explorar el valle y los límites del bosque. Había crecido en esas montañas y no le daba miedo la naturaleza salvaje. Una tarde encontró un antiguo sendero que conducía a un prado alto. Allí crecían flores silvestres en abundancia
y la vista se extendía por kilómetros. Se sentó en una roca calentada por el sol y sintió, por primera vez desde que había dejado la cabaña de su madre, un momento de paz. Cuando regresó a la casa, encontró a Caleb en el porche sentado en una silla pesada con la pierna lesionada estirada. Él la vio acercarse. ¿Dónde has ido?, le preguntó. Por el sendero este hasta la pradera alta, respondió ella. Es precioso allí arriba. Su expresión cambió, se volvió distante. Solía ir allí, dijo en voz baja, para pensar, para alejarme. Sara se sentó en los escalones del porche sin que la invitaran, pero sin que la rechazaran. ¿Puedes contarme sobre ello? ¿Sobre las montañas? ¿Por qué?, preguntó él, con voz cautelosa. Porque quiero entender, dijo ella. Quiero saber sobre el hombre que fuiste. Caleb permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que se negaría. Entonces empezó a hablar. Le contó su primera expedición a las altas tierras cuando tenía 15 años, siguiendo a su padre en una excursión de caza. Describió la sensación de estar de pie en una cima y ver el mundo extendido a sus pies, infinito y salvaje. Habló de seguir el rastro de los alces a través de la nieve profunda, de encontrar el camino leyendo las estrellas y la forma del terreno. Su voz, normalmente tan monótona y amarga, se volvió cálida cuando habló de las montañas. Sara escuchaba fascinada. Este era el verdadero Caleb, el que estaba enterrado bajo el dolor y la pérdida. Cuando finalmente se calló, ella dijo en voz baja, «Lo echas de menos más que nada», admitió. «Cada día me despierto y recuerdo que no puedo volver, que nunca volveré a estar en esas cimas, nunca volveré a seguir esos senderos. Es como estar enterrado vivo. Aún puedes caminar», le hizo notar Sara con delicadeza. «Con el bastón puedes moverte». «No es lo mismo», dijo con dureza. «Yo era un hombre de montaña, Sara. Eso significaba algo. Significaba fuerza, habilidad y libertad. Ahora soy un que apenas puede llegar al granero sin agotarse. Por dentro sigues siendo la misma persona», insistió ella. «El conocimiento no desapareció. El amor por esos lugares no murió. El hecho de que no puedas escalar todas las cimas no significa que ya no seas un hombre de montaña». Él la miró con algo parecido a la sorpresa. «Tú no entiendes». «Quizás no», admitió Sara. «Pero sí entiendo lo que es estar atrapado en una vida que no elegiste. Entiendo perder tu futuro en un solo instante. Así que quizá no seamos tan diferentes, tú y yo». Algo cambió en la expresión de Caleb. Por primera vez, la miró de verdad, no como una carga indeseada, sino como una persona. «Tú no querías esto», dijo. «No», admitió Sara. «Mi madre tomó la decisión por mí. Estaba enfadada por ello. A veces todavía lo estoy, pero estoy aquí. Y estoy intentando sacar lo mejor de ello». «¿Por qué?». «Porque rendirse es lo mismo que morir», dijo. «Y yo no estoy preparada para morir todavía». Los días se acortaban a medida que avanzaba el otoño. Sara recibió cartas de su madre, que estaba respondiendo bien al tratamiento. Los medicamentos que Martha le había proporcionado estaban surtiendo un gran efecto. Tom también le escribió para contarle sobre su nueva escuela, con el entusiasmo de un niño que descubre el mundo del aprendizaje. Saber que estaban a salvo alivió parte de la amargura que Sara sentía por su situación. También comenzó a encontrar su lugar en el rancho. Se hizo cargo de la gestión de las cuentas de la casa y descubrió que tenía talento para la organización. Comenzó un pequeño jardín cerca de la casa, a pesar de la corta temporada de cultivo, cultivando verduras en el suelo rocoso. Y poco a poco, con cuidado, construyó una amistad con su marido. Cayeron en una rutina de conversaciones nocturnas. Después de la cena, se sentaban en la sala principal junto al fuego. A veces hablaban. A veces Caleb leía en voz alta sus diarios de expedición y Sara escuchaba las aventuras de un hombre joven y completo. A veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. A veces Caleb leía en voz alta sus diarios de expedición y Sara escuchaba las aventuras de un hombre más joven y completo. A veces simplemente se sentaban en un cómodo silencio. Una tarde, unos 2 meses después de la boda, Sara reunió el valor para hacer la pregunta que la había estado atormentando. «Caleb», dijo mientras estaban sentados junto al fuego,
¿Me contarás lo del oso pardo? Él se puso tenso. ¿Por qué quieres saberlo? Porque es parte de lo que eres ahora, dijo ella. Y si vamos a construir algún tipo de vida juntos, necesito entenderlo. Él se quedó mirando las llamas durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y áspera. Yo estaba guiando a un grupo de topógrafos, 3 hombres del este, que querían cartografiar parte del territorio sin cartografiar de las tierras altas. Llevábamos 2 semanas y nos dirigíamos de vuelta. Estaba rastreando lo que creía que era una manada de alces cuando tropecé con una guarida de osos pardos. Era final de temporada. El oso debería haberse estado preparando para la hibernación, pero este tenía cachorros. Salió de la guarida como la furia personificada. Caleb continuó. Levanté mi rifle, disparé una vez, pero no fue suficiente para detenerla. Me golpeó como una avalancha, me derribó y me destrozó la pierna izquierda. Pensé que estaba muerto, pero Jacob, que estaba con el grupo, disparó y la ahuyentó. Me llevaron de vuelta al rancho, pero el daño ya estaba hecho. Los huesos de mi pierna estaban destrozados. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Pero caminaste, señaló Sara. Con meses de agonía, dijo con amargura, aprendiendo a ponerme de pie para dar un solo paso. Cada día era una tortura. ¿Y para qué? ¿Para poder cojear por mi propia casa? ¿Para poder ver a otros hombres cabalgar hacia las montañas que solía llamar hogar? Ella se inclinó hacia adelante. Para que puedas seguir viviendo, dijo. Para que puedas seguir teniendo una vida, aunque sea diferente de lo que habías planeado. Eso no es suficiente. Tiene que serlo, dijo Sara con firmeza. Porque es todo lo que tenemos, una sola vida, Caleb. No podemos elegir todo lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo respondemos. Él la miró de verdad, y ella vio algo romperse en su coraza. Parece que hablas por experiencia. Mi madre decidió entregarme a ti sin preguntarme, dijo Sara. No pude opinar sobre la decisión más importante de mi vida. Estaba furiosa, me sentí traicionada y vendida. Pero seguir enfadada no cambiaría nada. Solo me haría sentir amargada y miserable. Así que decidí aceptarlo e intentar construir algo, aunque todavía no sé qué es ese algo. ¿Y ha funcionado? Preguntó en voz baja. ¿Estás menos enfadada? A veces, admitió ella. Cuando recibo cartas que dicen que mi madre se está recuperando, cuando sé que Tom está recibiendo una educación, cuando me siento aquí junto al fuego y me doy cuenta de que estoy caliente, alimentada y a salvo, en esos momentos me siento menos enfadada. ¿Y los demás momentos? En los demás momentos, dijo con sinceridad, sigo lamentando la vida que podría haber tenido, la oportunidad de elegir mi propio camino, pero estoy aprendiendo que el dolor y la gratitud pueden coexistir. Él extendió la mano casi inconscientemente y le tocó la mano, que descansaba sobre el brazo de su silla. Era la primera vez que la tocaba voluntariamente desde la boda. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por ser parte de lo que te atrapa aquí, dijo él. Sé que esto no era lo que querías. Sara giró la mano y estrechó la de él brevemente. Los dos estamos atrapados, dijo ella. Quizás juntos podamos hacer que la jaula sea más cómoda. La primera nevada llegó a principios de noviembre, espolvoreando las cimas y recordando a todos que el invierno en las tierras altas no era algo que se pudiera tomar a la ligera. El rancho se preparó para la larga temporada que se avecinaba, cortando leña, almacenando comida y bajando el ganado de los pastos más altos. Sara se dedicó de lleno al trabajo, ayudando a Hannah a conservar verduras y carne, comprobando que todos los edificios estuvieran protegidos contra el frío que se avecinaba. Una mañana se despertó y descubrió que el mundo había cambiado. Había nevado mucho durante la noche, cubriendo todo de blanco. El silencio era profundo. Se vistió con ropa de abrigo y salió al exterior, con su aliento formando nubes en el aire gélido. La belleza era abrumadora. Los pinos llevaban mantos blancos. Las montañas brillaban como plata pulida. Era una belleza dura, implacable, pero que despertaba algo en el alma de Sara. Estaba tan absorta en la vista que no oyó acercarse a Caleb hasta que habló. Es precioso, ¿verdad?
Se volvió y lo vio de pie en la puerta, apoyado en su bastón. Llevaba un abrigo grueso sobre los hombros. Precioso y mortal, coincidió Sara. Mi padre siempre decía que las montañas en invierno te matan si no las respetas. Tu padre era un hombre sabio, dijo Caleb. Se acercó a ella en el porche, moviéndose con cuidado sobre la madera cubierta de nieve. A mí encantaba esto, añadió en voz baja. La primera nevada. Significaba que las tierras altas eran solo mías. Todos los demás se iban, pero yo me quedaba todo el tiempo que podía, cazando y poniendo trampas. Solo yo y las montañas. Lo echas mucho de menos, Sara observó. Más de lo que puedo expresar con palabras, admitió él. Ella lo miró y tomó una decisión. Entonces, vamos. ¿Qué? Vamos a la montaña, dijo ella. No muy lejos, solo un poco, lo suficiente para que puedas estar allí de nuevo. No puedo, dijo él inmediatamente. Nunca lo lograría. Puedes montar a caballo, ¿no? Sara lo desafió. Te he visto en el establo. Puedes montar a caballo. Iremos despacio, solo hasta el sendero y volveremos. Caleb la miró como si le hubiera sugerido volar. Sara, no he salido de los límites del rancho desde el ataque. Exacto, dijo ella. ¿No crees que ya es hora? Él luchó consigo mismo. Ella podía ver el anhelo en su rostro, en conflicto con el miedo y el orgullo. Finalmente, asintió. De acuerdo, pero si no puedo hacerlo, si tú no puedes hacerlo, volvemos, terminó Sara. No hay que avergonzarse de eso. Se prepararon cuidadosamente. Jacob ensilló 2 caballos utilizando un bloque de montar especial para Caleb. Sara se abrigó bien y preparó provisiones por si acaso estaban fuera más tiempo del previsto. Hannah los observaba con ojos preocupados, pero no dijo nada. El viaje comenzó lentamente. Caleb estaba tenso, agarrando las riendas con demasiada fuerza, con la pierna lesionada causándole claramente dolor. Pero a medida que se alejaban de los edificios del rancho y se adentraban en el bosque, algo comenzó a cambiar. Su postura se relajó ligeramente. Su respiración se hizo más profunda. Sara lo observó mirar a su alrededor los árboles cubiertos de nieve, las huellas de los animales en la nieve fresca, y vio la sorpresa en su rostro. Empezó a señalarle cosas. Mira allí, huellas de coyote frescas esta mañana. Mira cómo el viento ha moldeado la nieve en esa cresta. Habrá una cornisa allí. Es peligroso si no sabes cómo evitarlo. Ese árbol, por la forma en que ha crecido, significa que hay un manantial debajo, incluso cuando todo lo demás está congelado. Él le estaba enseñando, compartiendo sus conocimientos, y su voz estaba viva de una manera que ella nunca había oído antes. Cabalgaron durante quizás una hora, subiendo suavemente por las estribaciones. Finalmente, llegaron a un pequeño claro, donde la vista se abría a través del valle hasta las cimas más allá. Caleb detuvo su caballo y se quedó muy quieto. Sara lo observó mientras él se empapaba de la vista, con los ojos recorriendo cada cresta y pendiente como un hombre que saluda a viejos amigos. Esto es lo que necesitaba, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta ahora. Sara sonrió. Entonces volveremos, dijo. Cuando tú quieras. Él se volvió para mirarla y había algo nuevo en su expresión. Gratitud, sí, pero también una especie de suavidad, como si el muro que había construido a su alrededor estuviera empezando a derrumbarse. Gracias, dijo en voz baja, pero no dejándome rendirme por completo. El camino de vuelta fue más fácil. Caleb habló más, contándole historias de su vida en estas montañas, señalándole lugares emblemáticos y compartiendo sus historias. Cuando regresaron al rancho, tenía el rostro enrojecido por el frío y el cansancio, pero había una luz en sus ojos que antes no había. Ese paseo se convirtió en el primero de muchos. Siempre que el tiempo lo permitía, Sara y Caleb sacaban los caballos y exploraban los senderos y prados más bajos. Él no podía ir tan lejos ni tan rápido como antes, pero estaba de nuevo en las montañas, y eso alimentaba algo esencial en su alma. Sara descubrió que a ella también le encantaba. El aire limpio, los vastos silencios, la sensación de formar parte de algo antiguo y perdurable. Caleb le enseñó a leer las señales de la naturaleza,
a rastrear animales, a encontrar el norte sin brújula, a predecir el tiempo observando el cielo y el comportamiento de las aves. Ella era una buena alumna y él un profesor paciente. Algo estaba creciendo entre ellos, aunque ninguno lo mencionaba directamente. Era la forma en que los ojos de Caleb la seguían cuando se movía por la habitación. Era la forma en que Sarah se encontraba escuchando el sonido de su bastón, anticipando su presencia. Estaba en los silencios cómodos y las conversaciones tranquilas. El invierno se intensificó. Sarah recibió la noticia de que su madre había mejorado tanto que podía volver a caminar y hacer tareas ligeras. Tom enviaba largas cartas llenas de entusiasmo sobre sus estudios. Estaba aprendiendo matemáticas e historia, leyendo libros que le abrían nuevos mundos. Sarah compartió estas cartas con Caleb, y él parecía genuinamente complacido. «Me gustaría conocerlos», dijo una noche, «a tu madre y a tu hermano. Cuando mejore el tiempo en primavera, quizá puedan venir a visitarnos». Sarah levantó la vista de la carta que estaba leyendo, sorprendida y conmovida. «¿Les darías la bienvenida aquí?» «Son tu familia», dijo Caleb. «Eso los convierte en mi familia también, ¿no?» Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Sí», susurró, «sí lo son». Al acercarse la Navidad, Martha vino de visita, trayendo provisiones y noticias de los valles más bajos. Una tarde, apartó a Sarah a un lado. «Te ves bien», observó Martha. «Esta vida parece adaptarse a ti». «Me estoy adaptando», admitió Sarah. «¿Y Caleb?», insistió Martha. «¿Cómo está?» «Diferente», dijo Sarah con cautela. «Mejor, creo», sonrió Martha. «Sabía que eras la elección correcta», dijo. Él necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para plantarle cara, lo suficientemente práctica como para no mimarlo, y lo suficientemente amable como para ver más allá de su amargura. «No tuve mucha elección en estar aquí», le recordó Sarah, incapaz de ocultar un tono de reproche en su voz. La expresión de Martha se volvió seria. «No, no la tuviste», admitió. «Y lo siento. Tu madre estaba desesperada y yo ofrecí una solución que beneficiaba a ambas partes. Pero no voy a fingir que no te viste obligada a ello. La pregunta es, ¿puedes perdonarlo? ¿Puedes aceptar cómo llegaste aquí y construir algo bueno de todos modos?» Sarah lo pensó. «Lo estoy intentando», dijo finalmente. «Algunos días son más fáciles que otros». «Eso es todo lo que podemos hacer», dijo Martha. En Nochebuena, Sarah y Caleb se sentaron junto al fuego en la sala principal. Ella decoró con ramas de pino y acebo, dando un aire festivo a la casa. Habían compartido una buena comida y ahora simplemente estaban sentados juntos, mirando cómo bailaban las llamas. «Esta es la primera vez en 3 años que no temo la Navidad», dijo Caleb en voz baja. «Desde el accidente, he odiado todas las fiestas. Supongo que me recuerdan lo que he perdido». «¿Qué ha cambiado este año?», preguntó Sarah. «Tú», respondió él simplemente. «Tenerte aquí hace que la casa se sienta menos vacía. Hace que todo se sienta menos vacío». El corazón de Sarah comenzó a latir más rápido. «Caleb», comenzó a decir, pero él levantó una mano. «Déjame terminar», dijo. «Sé cómo empezamos. Sé que esto no fue tu elección. Pero Sarah, me has dado algo que no creía que volvería a tener nunca. Esperanza, un propósito, una razón para intentar en lugar de simplemente existir. No sé si alguna vez podrás perdonar a tu madre por lo que hizo, si alguna vez podrás perdonarme por haber sido parte de ello. Pero quiero que sepas que estoy agradecido de que estés aquí». Sarah se levantó de la silla y se acercó a donde él estaba sentado. Se arrodilló a su lado y le tomó la mano entre las suyas. «Estaba tan enfadada», dijo, «con mi madre, contigo, con Martha, con toda la situación. Me sentía como si me hubieran vendido, intercambiado como ganado. Y tal vez así fue. Pero Caleb, tú nunca me has tratado así. Me has tratado con respeto. Has compartido tu mundo conmigo. Me has dejado ver quién eres realmente. Y el hombre que he llegado a conocer merece la pena». Caleb levantó la mano y le acarició la cara con su mano áspera. «No te merezco», susurró. «Quizá no», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Pero de todos modos me tienes.
Él se inclinó y ella se levantó para encontrarse con él, y se besaron por primera vez. Fue un beso suave, vacilante, el beso de dos personas que aún se estaban conociendo mutuamente, pero fue real, fue elegido y lo cambió todo. A partir de esa noche, estuvieron verdaderamente casados, no solo de nombre, sino de corazón. Empezaron a compartir más que comidas y conversaciones. Compartían sus días, sus pensamientos, su creciente afecto. Caleb se abrió más sobre su vida antes del accidente, sobre sus sueños y sus remordimientos. Sarah le contó sobre su infancia, sobre la muerte de su padre y el lento declive de su familia hacia la pobreza. Aprendieron los ritmos y hábitos del otro. Sarah descubrió que a Caleb le gustaba el café fuerte y las mañanas tranquilas. Caleb aprendió que Sarah tarareaba mientras trabajaba y tenía un sentido del humor seco que le hacía reír cuando menos se lo esperaba. Venta tenía las montañas en sus garras, pero dentro de la cabaña de madera, el calor crecía. Una tarde nevada estaban juntos en la biblioteca. Sarah estaba leyendo mientras Caleb trabajaba en los libros de contabilidad del rancho. Dejó la pluma y la miró. «Háblame de tu madre», dijo, «de cómo era antes de la enfermedad». Sarah cerró el libro. «Era fuerte», dijo. «Después de que mi padre muriera, ella se encargó de todo. Trabajaba muy duro, lavaba y remendaba ropa, cultivaba verduras, hacía todo lo que podía para alimentarnos. Pero no era suficiente. Llegó la enfermedad y no había dinero para médicos ni medicinas. Ella se fue debilitando cada vez más. Debió de estar aterrorizada», dijo Caleb, «sabiendo que iba a morir y que te dejaba vulnerable». «Lo estaba», admitió Sarah. «Ahora lo entiendo. En aquel momento solo me sentí traicionada, pero hizo lo que creía que tenía que hacer para salvarnos». Caleb se quedó callado un momento. «Me alegro de que lo hiciera», dijo finalmente. Sarah lo miró sorprendida. «¿Estás contento? Si no lo hubiera hecho, nunca te habría conocido», dijo. «Seguiría encerrado en mi amargura, desperdiciando la vida que me queda. Tú me salvaste, Sarah. Aunque no fuera tu intención». Sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Tú también me salvaste», susurró. «Solo que al principio no me di cuenta». La primavera llegó lentamente a las tierras altas. La nieve se retiró gradualmente por las laderas de las montañas. El verde apareció en los valles. Los arroyos se llenaron con el deshielo. Las aves regresaron, llenando el aire con su canto. La madre de Sarah y Tom vinieron a visitarlos a finales de abril. El viaje fue duro, pero Elizabeth ya tenía fuerzas suficientes para hacerlo. Cuando Sarah los vio salir del carro, corrió a recibirles y se echó en brazos de su madre. Tom había crecido y ahora era casi tan alto como Sarah, desgarbado y lleno de energía. Hablaba sin parar de su escuela, de sus amigos, de todas las cosas que estaba aprendiendo. Pero era a su madre a quien Sarah más quería ver. Se sentaron juntas en el porche mientras Caleb llevaba a Tom a ver los caballos. «Lo siento mucho», dijo Elizabeth, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sarah, sé que te hice daño. Sé que te sentiste traicionada. Yo me sentí así», admitió Sarah. «Durante mucho tiempo. Una parte de mí todavía lucha con ello. ¿Puedes perdonarme?», preguntó su madre. Sarah miró hacia las montañas, hacia el valle que se había convertido en su hogar. Pensó en Caleb, en la vida que estaban construyendo juntos. «Lo estoy intentando», dijo. «Mamá, entiendo por qué lo hiciste. Incluso creo que pensaste que era la única manera, pero duele mucho que te entreguen sin darte otra opción». «Lo sé, cariño», susurró Elizabeth. «Lo sé, pero mírate ahora. Estás sana, estás a salvo y, a menos que esté muy equivocada, eres feliz». «¿Es tan obvio?», preguntó Sarah con una pequeña sonrisa. «Una madre lo sabe», dijo Elizabeth. «La forma en que lo miras, la forma en que hablas de él. Esa no es la mirada de una mujer atrapada en un matrimonio miserable». «He llegado a quererlo», admitió Sarah. «Más de lo que esperaba. Más de lo que creía posible». «Entonces puedo morir en paz», dijo Elizabeth. «No hables de morir», protestó Sarah. «Ahora estás mejor». Pero su madre negó suavemente con la cabeza. «Estoy mejor por ahora», dijo. «Pero ambas sabemos que la enfermedad volverá.
Cuando lo haga, la afrontaré, sabiendo que hice lo correcto por ti. Me diste un futuro, dijo Sara, tomando las manos de su madre. Ahora lo veo. Puede que no lo haya elegido, pero puedo elegir qué hacer con él, y elijo hacer que sea bueno. Se abrazaron y lloraron. Las lágrimas de dolor y de curación se mezclaron. Esa noche, Caleb hizo todo lo posible por hacer que la familia de Sara se sintiera bienvenida. Fue amable con Tom, paciente con las interminables preguntas del niño. Le mostró mapas y diarios, compartió historias de las montañas. Tom estaba fascinado, bebiéndose cada palabra. Más tarde, después de acostar a Tom, Caleb habló con Elizabeth. Sé que has tomado una decisión difícil, dijo. Dar a Sara a este acuerdo. Quiero que sepas que cuidaré de ella. Haré todo lo que esté en mi mano para hacerla feliz. Trátala bien, dijo Elizabeth. Es lo único que pido. Ella es muy valiosa. Lo sé, dijo Caleb. Cada día lo tengo más claro. La visita duró una semana. Tom se resistía a marcharse y suplicaba quedarse más tiempo. Sara le prometió que podría visitarla todo el verano si quería. Cuando finalmente se marcharon, Sara sintió la despedida menos dolorosa de lo que esperaba. Sabía que su familia estaba a salvo y bien cuidada. Esa certeza le dio paz. Cuando la carreta desapareció por el camino de la montaña, Caleb se acercó a ella. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, respondió ella. De verdad que sí. Él le tomó la mano y se quedaron juntos, mirando hasta que la carreta desapareció de la vista. El rancho cobró vida en verano. Las altas praderas estaban cubiertas de hierba. Las flores silvestres pintaban las laderas de brillantes colores. Caleb y Sara salían a cabalgar a menudo, a veces durante horas, explorando senderos y valles. Sara se había convertido en una jinete segura y le encantaba la libertad de las montañas. Caleb, aunque todavía limitado por su lesión, estaba más fuerte que en años. La equitación y el ejercicio regulares habían aumentado su resistencia. Nunca volvería a ser lo que era antes, pero había encontrado una nueva forma de estar en las montañas que tanto amaba. Una tarde, cabalgaron hasta una alta cresta que dominaba todo el valle. La vista era impresionante. Ahora entiendes por qué nunca quise marcharme, dijo Caleb, abriendo los brazos para abarcar el panorama. Este es mi lugar. Estás donde perteneces, le corrigió Sara con delicadeza. Sigues siendo un hombre de montaña, Caleb. Tu cuerpo ha cambiado, pero tu corazón no. La miró con tanto amor que le cortó la respiración. ¿Cómo he tenido tanta suerte? Él pidió tenerte. No has tenido suerte, dijo Sara. Te has quedado atrapado con una mujer que se vio obligada a casarse contigo. Pero creo que, de todos modos, hemos sacado algo bueno de ello. Hemos creado algo extraordinario, dijo él. Desmontó con cuidado y ayudó a Sara a bajar. Se quedaron juntos en aquel lugar elevado, con el viento azotándolos y las montañas eternas y majestuosas a su alrededor. Caleb tomó sus dos manos entre las suyas. Sara, dijo, sé cómo empezamos, sé las circunstancias, pero necesito que sepas que si pudiera volver atrás, si pudiera elegir libremente entre todas las mujeres del mundo, seguiría eligiéndote a ti, te quiero. No porque tenga que hacerlo, no porque estemos unidos por un contrato, sino porque eres fuerte, amable y valiente, porque me has salvado de convertirme en un anciano amargado, porque haces que cada día merezca la pena. Sara sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Yo también te quiero, susurró. No quería hacerlo. Luché contra ello. Pero Caleb, te amo con todo mi ser. Se besaron allí en la montaña, dos personas que se habían visto obligadas a estar juntas por la desesperación, pero que habían elegido amar. Ese verano se convirtieron en una verdadera pareja. Sara asumió más responsabilidades en el rancho, y sus habilidades organizativas y su buen juicio resultaron inestimables. Caleb se apoyaba en sus opiniones y valoraba sus ideas. Los trabajadores que antes la habían tachado de mujer pobre casada con un, llegó a respetarla como una líder capaz por derecho propio. Tom vino a quedarse durante 6 semanas. Ahora tenía casi 13 años y estaba creciendo rápidamente hacia la edad adulta. Caleb lo tomó bajo su protección
enseñándole a montar a caballo correctamente, a rastrear y a leer las montañas. Tom lo absorbió todo con entusiasmo y estaba claro que idolatraba a Caleb. Una tarde, Caleb apartó a Sara. He estado pensando, dijo. Tom es un chico inteligente. Debería recibir la mejor educación posible. Cuando termine la escuela, me gustaría enviarlo a una universidad en el este, si él quiere ir. Caleb, dijo Sara, eso es increíblemente generoso. Es tu hermano, dijo Caleb simplemente. Es familia y yo tengo los medios para hacerlo. ¿Por qué no iba a ayudarle a tener el mejor futuro posible? Sara le abrazó con fuerza. Eres un buen hombre, dijo, el mejor que conozco. En otoño, Sara descubrió que estaba embarazada. Darse cuenta de ello la llenó de alegría y terror a partes iguales. Se lo contó a Caleb una tarde, mientras estaban sentados junto al fuego. Él la miró fijamente durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Entonces, para su sorpresa, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Un bebé?, susurró. Vamos a tener un bebé. ¿Estás contento?, preguntó Sara con ansiedad. ¿Contento?, dijo Caleb con la voz quebrada. Sara, nunca pensé que tendría esto. Una esposa que me ama, un hijo, una familia propia. Pensé que el oso me había quitado eso para siempre. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si fuera lo más precioso del mundo. El invierno pasó con el vientre de Sara creciendo y Caleb cada vez más protector. La mimaba, se aseguraba de que no trabajara demasiado y se preocupaba constantemente por su salud. Habría sido molesto si no hubiera sido tan entrañable. Su hijo nació a finales de febrero durante una tormenta de nieve. La comadrona del asentamiento más cercano no pudo atravesar la nieve, así que Hannah y Martha, que habían venido a quedarse para el parto, asistieron al nacimiento. Caleb caminaba de un lado a otro fuera del dormitorio, casi enloquecido por la preocupación. Cuando finalmente oyó el llanto del bebé, irrumpió por la puerta. Sara estaba agotada, pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto. «Te presento a tu hijo», dijo. Caleb se acercó como en un sueño. Miró el rostro rojo y arrugado de su hijo, y algo dentro de él se rompió. Era perfecto. El bebé tenía el pelo oscuro, y cuando abrió los ojos eran del color gris pálido de su padre. Lo llamaron Benjamin, como el padre de Caleb. Mientras Caleb sostenía a su hijo por primera vez, con las manos temblorosas, miró a Sara con asombro. «Gracias», susurró, «por esto, por todo, por darme una vida que creía imposible». Sara sonrió a pesar del agotamiento. «Nos la hemos dado el uno al otro», dijo. Los años que siguieron fueron plenos y ricos. Benjamin creció fuerte y curioso, claramente destinado a heredar el amor de su padre por las montañas. Tom terminó la escuela con honores y, efectivamente, fue a la universidad a estudiar derecho. Volvía a casa cada verano, y Caleb no lo trataba como a un cuñado, sino como a un hermano. Elizabeth vivió 3 años más, lo suficiente para ver a su nieto y saber que sus hijos estaban a salvo y prosperaban. Cuando finalmente falleció, fue en paz con Sarah y Tom a su lado. Sarah estaba afligida, pero sin la terrible amargura que podría haber sentido en otro momento. Su madre había hecho lo que creía mejor, y al final eso había llevado a la felicidad. Llegó un segundo hijo, una niña a la que llamaron Anna. Tenía los ojos oscuros de Sarah y una mente ágil. Caleb la adoraba. Era una niña feroz que no le temía a nada. El rancho prosperó. Caleb, con la huerta, amplió las operaciones, compró más tierras y aumentó los rebaños. Se hizo conocido en todo el territorio como un empleador justo y un hombre de negocios astuto. Pero más que eso, era conocido como el hombre de las montañas que había regresado del borde de la desesperación y había encontrado una manera de vivir plenamente a pesar de su lesión. Una tarde de otoño, casi 8 años después de su matrimonio, Sara y Caleb cabalgaron hasta la misma cresta alta donde él le había declarado su amor por primera vez. Benjamin, que ahora tenía 7 años, cabalgaba con ellos, mostrando ya la habilidad natural de su padre a lomos de un caballo. Se sentaron en la cresta, los tres, contemplando el valle y las montañas más allá. «¿Recuerdas cuando me trajiste aquí por primera vez?», preguntó Sara.
Sí, dijo Caleb. Te dije que te quería, y tú dijiste que tú también me querías, aunque habías luchado contra ello. ¿Sigues luchando contra ello?, preguntó con una sonrisa. Nunca, dijo Sarah. Hace mucho tiempo que no. Benjamin intervino. Papá, cuéntame otra vez cuando eras un hombre de las montañas, cuando seguiste el rastro del alce durante 5 días. Caleb se rió y comenzó a contar la historia, con voz animada y gesticulando con las manos. Sarah lo observó y se maravilló de la transformación. Este no era el hombre amargado y destrozado que había conocido. Este era un hombre lleno de vida, incluso con sus limitaciones. Un hombre que había encontrado el camino de vuelta a sí mismo a través del amor y la determinación. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sarah y Caleb se sentaron junto al fuego como habían hecho tantas veces antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sarah. ¿Arrepentirme de qué? Del acuerdo, de cómo empezamos, de todo. Caleb le tomó la mano. Ni por un momento, dijo. Aunque a veces pienso en ello, en cómo tu madre tomó esa decisión por ti, en lo desesperada que debía de estar. Y pienso en lo enfadada que estabas, en lo mucho que te molestaba que te obligaran. Estaba enfadada, admitió Sarah, durante mucho tiempo. Pero Caleb, mi madre no solo me salvó la vida, me dio una vida. Tú me diste una vida. Nos dimos una vida el uno al otro, corrigió él. Yo estaba tan atrapado como tú, pero de otra manera. Atrapado por la lesión, por la amargura, por la pérdida de quien había sido. Tú me demostraste que aún podía ser esa persona, solo que de otra manera. Sarah apoyó la cabeza en su hombro. El contrato se convirtió en amor, murmuró. Sí, asintió Caleb. El contrato se convirtió en amor. Y ese amor se convirtió en esta familia, en esta vida, en todo lo que hemos construido juntos. Se sentaron en un cómodo silencio. El fuego crepitaba. La casa a su alrededor estaba llena de los suaves sonidos de sus hijos dormidos. Afuera, las montañas se alzaban eternas bajo las estrellas, y en algún lugar de esos picos y valles, el espíritu de la naturaleza salvaje aún llamaba. Caleb no podía responder a esa llamada como lo había hecho antes, pero había encontrado una forma diferente de vivir en armonía con la naturaleza que amaba. Había encontrado el equilibrio, había encontrado la paz, y lo más importante, había encontrado el amor. Y Sarah, que había sido entregada por una madre desesperada a un desconocido discapacitado, había encontrado lo mismo. Su historia se extendió por las comunidades de las montañas, contada y recontada. La mujer que había sido sacrificada para salvar a su familia, y el hombre de las montañas que lo había perdido todo a causa de las garras de un oso pardo, cómo se habían visto obligados a estar juntos por las circunstancias y habían construido algo hermoso a pesar de todo. Cómo habían transformado la obligación en devoción, el contrato en compromiso. La gente lo consideraba notable, lo consideraban inspirador. Pero Sarah y Caleb sabían la verdad. No había sido extraordinario ni mágico. Había sido trabajo duro, una elección diaria, la decisión de seguir intentándolo, incluso cuando habría sido más fácil rendirse. El amor no era algo que les hubiera sucedido. Era algo que habían construido ladrillo a ladrillo, día a día, a lo largo de los largos inviernos de montaña y los breves veranos de montaña. Años más tarde, cuando Benjamin ya era mayor y se encargaba del rancho, cuando Anna se había casado y se había mudado a los asentamientos con su marido, cuando Tom se había convertido en un abogado respetado y había formado su propia familia, Sarah y Caleb seguían subiendo a esa alta colina cuando el tiempo lo permitía. Ahora se movían más lentamente, ambos sentían el peso de los años. A Caleb le dolía más la pierna y a Sarah le dolían las articulaciones con el frío, pero seguían yendo, seguían sentándose juntos, contemplando la tierra que amaban. ¿Te acuerdas?, preguntó Sarah una tarde dorada. Cuando llegué aquí por primera vez y éramos desconocidos, 2 personas unidas por un contrato que no queríamos. Lo recuerdo, dijo Caleb. Recuerdo pensar que mi vida había terminado, que nada bueno volvería a sucederme. Y yo recuerdo pensar que me habían vendido,
dijo Sarah, que pasaría el resto de mi vida resentida con todos los que me habían puesto en esa situación. ¿Qué cambió?, preguntó Caleb, aunque sabía la respuesta. Nosotros, dijo Sarah, elegimos cambiar. Nos elegimos el uno al otro día tras día hasta que elegir se convirtió en algo tan natural como respirar. Caleb le tomó la mano, ahora curtida y desgastada, pero aún querida para él. La mejor elección que he hecho nunca, dijo. La mía también, asintió Sarah. Se sentaron en silencio mientras el sol descendía hacia los picos occidentales, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Habían vivido una vida plena. Habían construido algo duradero a partir de un comienzo de lo más improbable. Y cuando la gente le preguntaba a Sarah si había perdonado a su madre por haberla entregado en adopción, ella siempre sonreía y decía lo mismo. Mi madre no me abandonó. Me hizo un regalo. Me dio un futuro. Me dio amor. Simplemente, al principio no me di cuenta. Las montañas se alzaban eternas a su alrededor. Testigos de su historia. Una historia de sacrificio y redención, de amargura transformada en alegría, de dos almas heridas que se habían curado mutuamente. Una historia que demostraba que, a veces, las cosas a las que nos vemos obligados se convierten en las que nos salvan, que el contrato escrito en la desesperación puede convertirse en la carta de amor de toda una vida. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, Caleb y Sarah bajaron lentamente por la montaña hacia su hogar, hacia la vida que habían construido juntos a partir de las cenizas y la necesidad, y la obstinada negativa a renunciar a la esperanza. Y las montañas, antiguas y sabias, los abrazaron como siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Historias que no solo entretengan, sino que dejen huella. Suscríbete, comparte y, sobre todo, sigue creyendo que el amor verdadero aún puede cambiar el destino. Porque a veces basta con una sola decisión para empezar de nuevo. Si esta historia te ha llegado al corazón, escribe montaña en los comentarios a continuación. Y esto solo ha sido el principio. La próxima historia te sorprenderá de formas que ni te imaginas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y prepárate para emocionarte aún más.